director del Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo de estar aquí. Déjenme decirles primero que les agradezco su presencia y segundo, agradecerle a mi amigo Fausto Salvador Guerra, que es el que propició este encuentro aquí entre ustedes y nosotros. Y es mi primera ocasión de estar aquí en el estado de Durango. Parecería increíble, bueno, por mi trabajo y por las inquietudes que yo he tenido en la vida. Prácticamente me he desplazado en toda la República Mexicana, pero en particular, esta ciudad, no, por una u otra circunstancia, no había tenido la oportunidad de estar. Así es que me da mucho gusto de que ustedes estén presentes aquí y es para mí un honor, bueno, ahora que me escuchen los duranguenses. Bueno, lo que yo les voy a presentar, bueno, sin antes mencionar también las dos anteriores presentaciones de ahorita del reverendo Fausto Nava, que como vieron ustedes, son experiencias propias que él ha tenido. Y antes, por allá, Rafael, las experiencias que ha tenido y que ha logrado fotografiar aquí a estos objetos voladores no identificados. Lo que yo les voy a presentar va a ser una serie de personajes que he recopilado de distintas personas en distintas partes de la República, y que estos personajes, desde luego, no son las fotografías que yo creo que a todos nosotros nos hubiera gustado. Son dibujos, pero son dibujos hechos por esos testigos que dicen haber tenido un encuentro de distinta manera, porque hay distintas formas de contacto, en la forma física, tal cual como nosotros estamos, en la forma astral también, y en la forma de sueño. Entonces, voy a irme un poco rápido para que yo les logre pasar la presentación que tengo, que traje para ustedes. No me voy a detener en los detalles, en el año, inclusive el nombre del testigo, pero aquellas personas que estuvieran interesadas en estos casos las pueden encontrar en mi canal en YouTube. Me encuentran como Carlos A. Guzmán. Bueno, entonces, el término o el aspecto, si ya de por sí hablar de lo que vimos hace un momento y que nos presentó Rafael, de estos objetos, están ahí y que muchas veces no los descubrimos simple y sencillamente porque no volteamos a ver al cielo. Y lo que yo les voy a presentar pues resulta un poco más difícil de aceptar, porque son esos seres que están tripulando esos objetos, esas naves, y que estos seres han sido descritos, pero a través de toda la historia de la humanidad. No me voy a ir hasta sus orígenes, los podemos encontrar fácilmente en la Biblia, sino que me voy a remontar, lo voy a empezar en los años 40, a lo que se le ha denominado la etapa contemporánea del fenómeno de los ovnis, o actualmente como se les conoce, los UAP, por su denominación en inglés. En 1940 tenemos este primer registro ocurrido en Italia por un pintor italiano. Él se fue a un monte a dibujar y vio que bajó un objeto, y de ese objeto bajaron dos seres. Ahí está uno de los dos seres perfectamente dibujados. Este ser es muy famoso porque está en muchas de las bibliografías de ufológicas alrededor del mundo, de esos seres que se han visto. Entonces, agosto de 1947 empezamos a tener las primeras testimonios. Después de los 50, bueno, ya empieza el fenómeno del contactismo, de los abducidos, sobre todo del contactismo, a manifestarse. En diciembre del 52 se ve ese ser arriba a su izquierda, que parece que tiene una túnica con una cabeza redonda. Después en el 52, esos famosos seres que se les ha denominado los nórdicos
por ser güerillos, altos, blanca, etcétera. Y por ahí en 52 también es ser que se le ha denominado también el duende de Hopkinsville, que se vio en Estados Unidos. Y bueno, ahí en 57 una de las famosas damas, porque también se han relatado damas. Recuerden el caso de Antonio Villalboas, que prácticamente fue el primer caso de abducción que se ha tenido registrado a nivel mundial, porque después viene el caso de los Hills en Estados Unidos, pero ahí brasileño, campesino que todas las mañanas se paraba a arar la tierra y que se paraba temprano para evitar el calor que existe en ese país, pues fue abducido por una dama. Vámonos ahora a los 60, efectivamente ahí está el caso del 61 de los Hills en Estados Unidos, que seguramente muchos de ustedes conocen. Luego en el 63 tenemos ese otro caso que ocurrió en México. Ahorita me voy a referir más específicamente a ese caso de 1963-67. Algunos los han relatado con escafandras, que parecería que aquí de repente surge la duda, bueno, ¿y por qué no tienen trajes espaciales como nuestros astronautas? Bueno, seguramente porque sus organismos están adaptados a nuestra atmósfera, a nuestra gravedad, etcétera, etcétera. En septiembre del 64 se ve a este ser en forma de robot. Déjenme decirles que las formas varían mucho. Los testimonios son muy diversos. ¿Por qué? Porque además las personas que son testigos tienen percepciones distintas como todos nosotros. Cuando vamos al cine y vemos una película y lo vemos en familia o con amigos, al final se comenta la película y para cada uno de nosotros hay aspectos distintos que nos llamaron la atención. Así entonces, esa percepción que tenemos como seres humanos, derivados porque tenemos una distinta educación, una distinta cultura, desde luego que van a variar aquí con las referencias de estos seres también. Hay dentro de las primeras clasificaciones que se trataron de hacer para estudiar a toda esta gama de seres que se observaban. La primera que tenemos es de un brasileño, Diálogo Pereira, en el 61, y él hace una clasificación considerando la estatura, el tipo de cabeza, el tipo de boca, nariz, vestimenta, aditamentos. Después surge otro investigador, Richard Botto, de 1980, que es la que más generalmente yo me voy a abocar, porque aquí los clasifican desde el punto de vista de entidades humanas, iguales a nosotros, humanoides, ya con las diferencias de que tienen brazos más largos o más altos, o tienen 4 dedos, o tienen 3 dedos, los animaloides, completamente referidos a aspectos relacionados con que pudiera ser una hormiga o una mantis. Por eso es que está la clasificación de animaloides. Robot, por ahí Rafael nos ha hecho presente una fotografía que tomó aquí en Durango de ese robot que se ve claramente en la parte superior de la estructura de ese edificio. Exóticos no caen en ninguna de las anteriores clasificaciones y aparicionales, que aquí pudieran confundirse contra esos que nosotros conocemos como fantasmas, espíritus. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí quiero yo hacer referencia a que estos seres son los más populares, ¿no? Que en cierta forma también Hollywood nos ha dado a conocer, y son los famosos grises. Pero dentro de los grises hay dos tipos, que son los pequeñitos, los que miden entre 90 centímetros, 1 metro, 1,10, y los altos, que llegan a tener una estatura tal cual como nosotros, y estos están referidos por grandes investigadores en Estados Unidos, como Linda Moulton Howe, una de las primeras mujeres investigadoras en Estados Unidos, o como el ministro
de Defensa de Canadá, por allá de los años 60, también hace referencia a estos seres, y ellos mismos, estos dos grandes investigadores, Paul Heyers, el canadiense, refiere que estas entidades nos han estado, a la humanidad, han estado visitando la Tierra desde hace cientos de años. Y yo me refiero a estos seres, porque como les decía, son los que más comúnmente ya se han popularizado, y además porque estos dos investigadores tienen las pruebas respectivas de que el gobierno de los Estados Unidos los tiene en el famoso Hangar 18, en la famosa Área 51, en la famosa Área S4. Pero como yo les decía, vamos a revisar entonces aquellos testimonios que han ocurrido aquí en México. Y el primero de ellos se refiere al año de 1953, prácticamente 70 años. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el libro que escribió este contactado que se llamó, ya no está con nosotros, Salvador Villanueva Medina. Y don Salvador, tuve yo la oportunidad todavía de conocerlo como adolescente, porque yo me intereso en esta temática desde los 10 años. Entonces, cuando era todavía pues, adolescente, lo llegué a conocer. La experiencia es muy larga. Él dice que lo llevaron al planeta Venus. Quizás en otra ocasión yo, hablando del tema de los contactados en México, me refiera específicamente a su experiencia. Pero bueno, este ser que lo describe de estatura pequeña, alrededor de 1,10, 1,20, pero güerillos, tipo nórdico. Aquí nos vamos hasta el año de 1965, que es un testimonio que yo obtuve de la prensa. 1965 en México fue un año donde en el verano de ese año ocurrió la más grande oleada de todos los tiempos dentro de México. La más grande oleada porque todos los días en el verano, julio, agosto, septiembre, parte de octubre, se recibían noticias en los periódicos de México. Si ustedes tienen la curiosidad, aquí me han dicho que en Durango hay una hemeroteca muy interesante, y se van a 1965 y piden los ejemplares de agosto, septiembre, seguramente que van a encontrar notas de los registros de esos ovnis vistos aquí en Durango. Y esta nota corresponde a un grupo de damas que observó a ese ser en ese año, en esos meses, y que lo describió muy alto, más de 2 metros, y no alcanzaron a ver las facciones del tipo de nariz que tenía, del tipo de boca que tenía, pero sin duda que ellas, esas damas que refieren a esta nota, lo refieren totalmente como un ser pues que no era como nosotros. Vamos ahora a este caso, que es el de Enrique Mercado Orue. Él empezó precisamente también a tener una serie de contactos, fue contactado, no abducido. En 1965 empiezan a presentarse estos seres, y como él los describe, son seres altos, seres nórdicos. Vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen una fotografía todavía de hace algunos años, cuando él vivía, y vean ustedes la proporción. El señor Mercado pues era bajito como yo, la descripción ahí ilustrativa es que esos seres eran mucho más altos que nosotros, y inclusive también en alguna ocasión tuvo el contacto con una dama de estos seres. La experiencia, como les digo, es muy larga, pero me estoy abocando a la descripción de los seres. Este es un caso interesantísimo, pero interesantísimo, muy largo. Ocurrió en la década de los 60, por ahí del 65, 67, y es la descripción de un ser ocurrido a la señora Leguízamo, Cristina Leguízamo, en la Ciudad de México. Ella refiere que un objeto bajó en el patio de su casa. Ella vivía en Tlalpan. En aquellos años esa área estaba muy escasamente poblada. Todavía las
las calles. A mí me tocó conocerla 2, 3 años después de esa experiencia, porque me enteré por el periódico de la prensa que sacó su caso. Algo curioso es que la mano la describe como palmeada, como si fuera de una gallina, pero con uniones. Y es muy interesante este caso porque ella daba clase. Yo conocí a esta persona cuando era adolescente y escasamente, pues ella había terminado la educación primaria. Pero resulta que estos seres le transmitían conocimientos y ella organizaba reuniones en su casa. Bueno, la voz se corrió en aquel entonces y iban médicos, ingenieros a escucharla hablar de lo que le transmitían los hermanos del espacio. Entonces ahí yo me maravillaba de que cómo es posible que una persona, y ustedes lo veían en su forma de hablar, una persona que difícilmente hubiera tenido, como les comento, la educación elemental, de repente les comentaba a los doctores, biólogos, conocimientos, y esta persona cómo los obtuvo. Bueno, aquí hay un caso también muy interesante ocurrido en la Ciudad de México, y aquí ya vemos a uno de los famosos lagartoides, porque ha habido una evolución, como ustedes la han visto, de los seres. Los lagartoides casi no tenemos referencias de ellos en los 50, en los 60, y empiezan a registrarse, empiezan a verse por ahí de finales o alrededor de los 80. Este ser se vio en Iztapalapa. Iztapalapa es una de las delegaciones, bueno, ahora alcaldías de la Ciudad de México, es la delegación más poblada de la Ciudad de México, y lo vieron 2 personas de la construcción, y lo que a ellos les llamó la atención y lo vieron muy cercano, pensaron, la referencia es de que pensaron que este ser iba a una fiesta de disfraces. Entonces, pero de repente el ser se vio descubierto, fue en la tarde, se vio descubierto, y como está ahí, dicen los trabajadores de la construcción que se llevó la mano al cinturón y en eso prácticamente desapareció. Y me voy a referir más tarde a ese cinturón con otros casos. BTO es otro ser que se vio en Toluca, igual, bueno, ya de los seres grises. Pasamos a la siguiente, por favor. Y el famoso Mothman, que se empezó a registrar en los Estados Unidos por allá del 65, 67, y que actualmente en México hemos tenido muchos reportes de Mexicali, de Tampico. Bueno, aquí Rafael nos pasó una fotografía donde aparece o se parece un ser con alas. Entonces, ¿qué tipo de entidades son esas que de repente se fotografían y que están ahí con alas? Bueno, otro de los seres comunes, cabezones, y aquí la referencia que yo tengo, el caso lo tengo pero muy completo, es otro de los casos que yo me puedo pasar aquí media hora, 1 hora hablándoles, pero bueno, es de una enfermera que los veía en forma física, y también este ser era de los famosos visitantes de dormitorio, esos visitantes que de repente aparecen en las alcobas, en las recámaras, y que atraviesan las paredes, porque los testigos dicen, es que atravesó la pared. Y aquí pues estamos entre otra problemática ¿y de dónde provienen estos seres? Puesto que atraviesan las paredes, pues estamos hablando de otra posibilidad, que no provienen propiamente de otro planeta, sino que probablemente es otro universo que está dentro de este universo. Este es muy interesante. Este es de una chica en Guadalajara, en donde ella vio precisamente un visitante de dormitorio, y tal cual así, esta entrevista con esta joven, una joven muy inteligente, egresada de la carrera de química, me relataba ahí a este ser. Yo me extrañé cuando ella me enseñó la ilustración. Esta ya es una ilustración más trabajada, pero ella me enseña esta ilustración. En aquella ocasión no reparé yo en el porqué de color rojo.
porque vamos, si me están refiriendo que es un lagartoide, entonces, bueno, pues lo primero que a mi mente viene un cocodrilo, que es de color verdoso, etcétera. Pero aquí no. Hace unos meses me acabo de enterar por otros casos que en el caso de estos seres, los colores vienen a manifestar la jerarquía que tienen. Y el color rojo es el de la más alta jerarquía, porque sí, los hay verdes y como gris, como el que yo les pasé, el que se vio en Iztapalapa. La siguiente. Bueno, ese es un dibujo que llevó a cabo Cristina Ansúrez, que es una extraordinaria pintora, vive aquí muy cerquita, en Saltillo, y dice que ella recibió la imagen y empezó a dibujar, y es como ella lleva a cabo sus dibujos porque de repente recibe imágenes y las dibuja. Lo que me llamó la atención aquí en este caso es el famoso cráneo alargado, que aquí en México seguramente que muchos de ustedes han oído sobre los cráneos de Paracas, que son los cráneos más popularmente conocidos alrededor del mundo, que se encontraron en Perú, en la población denominada Paracas, y desde luego los cráneos que provienen de Mesopotamia, ¿no?, también alargados. Pero resulta que aquí en México, a partir del año 2000, se han estado encontrando cráneos alargados. Claro, los arqueólogos, los antropólogos dirán, sí, es que existía la costumbre de la modificación craneal, que les ponían unas maderas al frente y otras atrás, los amarraban con un mecate, naciendo luego para que ese cráneo se modificara. Entonces, los antropólogos dicen un cráneo modificado artificialmente. Pues sí, pero aquí resulta que los antropólogos han fallado porque la especie humana tiene en su cráneo una división entre los dos hemisferios en el cráneo que lo sitúan como el hemisferio occipital y la otra parte, el nombre de la otra parte del cerebro, pero hay una división que se llama sutura sagital y esa sutura no la tienen los cráneos alargados. Bueno, me voy de aquí. Déjenme decirles que descubrí en la mañana, ayer, que mi amigo Fausto me llevó al museo que tienen ustedes aquí y hay algunos cráneos que están alargados. Bueno, la figura anterior, que se fue esta, que parecería la mole de los Cuatro Fantásticos, así lo descubrió el testigo. Nos vamos a la siguiente. Mantis, les decía, hay un grupo de testimonios que hacen referencia a este tipo de entidades. Este se observó alrededor de la Ciudad de México, en el área de Toluca y tal cual. Y los testigos, porque fueron tres jóvenes y una vecina, una dama, los tres en distintos puntos, una casa acá y la otra casa acá, dicen que traspasó las paredes. Y así se les ha descrito en otras partes del mundo. Estos seres, los mantis, traspasan las paredes. Bueno, nuevamente aquí sitúa al Mothman. Pasamos a la siguiente, que el primero de ellos en hablar en Estados Unidos fue John Key. Aquí me voy a referir a este otro ser muy interesante que a lo mejor algunos de ustedes habrán visto y pues parecería también un animaloide. Se vio en Toluca, y aquí lo interesante es que ese año, en ese mismo día, a esas mismas horas, fue un objeto visto por muchos agricultores en el área de Jocotitlán, en ese cerro, Jocotepec, y en ese cerro describen que vieron a un objeto bajar, aterrizar, inclusive hubo rastros que bajó el objeto y en un maizal aplastó a ese sembradío.
Me voy ahora a este otro caso, que es el de una enfermera que yo les comentaba, y ella cuando fue abducida, en este caso fue abducida, la llevaron a su nave y bueno, el relato clásico que hicieron de ella, el estudio correspondiente de su fisiología. Aquí está otra de las ilustraciones con las que la enfermera nos relata su caso, en donde traspasan materialmente la pared. Uno de los últimos casos es de Karina Prado, que por aquí el reverendo Salvador Nava me hizo favor de presentarla hace algunos meses. Es una chica muy inteligente, una joven mamá, que vive allá en Torreón, y ella tiene una serie de contactos increíbles con muchas distintas especies. Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí tienen estas especies que ella ha visto, la pez de color azul, inclusive aquí de tipo elefante. Quizás algunos recuerden que en la India una de sus múltiples dioses que tienen allá, hay uno que se llama Ganesha. Ganesha tiene la forma, la cara de un elefante. Entonces es curioso cómo una de esas religiones milenarias que existen en la India, que existen en otro país, hace referencia aquí esta chica, está contactada con ese mismo tipo de forma. Me voy ahora rápidamente a Mexicali, a Tijuana, donde está este caso que también seguramente muchos de ustedes los conocen, y los quiero referir aquí porque son estos seres que nos dicen, bueno, pero ¿cómo era? Es que sí, como una figura humana, pero él era un ser con luz, brillaba, no se le veían las formas claras de ojos o tipo de boca, no, luminosa. Y ahí tenemos, pues vamos a los testigos. Finalizo aquí, así, aquí en esta, donde se señalan los cinturones de estos distintos tres casos. El primero de ellos, el de Johannes en Italia, no es un caso mexicano, pero porque él se enfocó mucho en ese detalle del cinturón. En el caso de los trabajadores de la construcción en Iztapalapa, y en el caso de María Cristina Leguísimo, el ser que pues es que tenía una especie de cinturón, banda, que de repente ahí brillaba. En el caso de Villanueva me faltó también ahí en ese caso, es el de el cinturón, porque nos refiere Villanueva, que el cinturón tenía como poquitos. Entonces, hay una repetitividad aquí en que estas personas que tienen ese contacto, el cinturón, pues parecería que es un instrumento tecnológico. A la siguiente, quiero, por favor. Y bueno, finalizo con estos dos últimos cuadros, solamente los voy a nombrar, y de ahí, bueno, tenemos todas las denominaciones de estas razas: reptilianos, grises, los provenientes de los Anunnaki, lirianos, veganos y arturianos. Bueno, como pueden ver, aquí finalizan pleiadianos. Aquí finaliza mi presentación. Espero que pues les haya interesado, pero así súper resumida, y nuevamente para las personas que estén interesadas ya en específico en conocer cada uno de estos casos, están en mi canal. Tengo mi canal en YouTube, me encuentran como Carlos A. Guzmán, y hago un último comercial. Por aquí traje algunos ejemplares de los dos libros que son El síndrome del contactado, Galería extraterrestre, y uno de duendes, porque también me intereso sobre el folclore mexicano, en este caso sobre los duendes. Les agradezco mucho su presencia en esta tarde. Muchas gracias. Ha sido un desbordamiento grandioso que nos satisface para lo que vamos a hacer más adelante. Les agradecemos. Se termina la primera tanda, pues ya sigue la segunda tanda, que está hasta casi 2 cuadras afuera. Les agradecemos su presencia y muchas gracias. Nos quedamos por ahí el miércoles
Va a haber otra conferencia y les agradecemos por favor porque ya está la segunda tanda y aquí termina por